Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Dónde viven? ¿Sí? Vamos a decir, regularmente le predicas a una colonia, ¿verdad? Saber la colonia donde está, el nivel intelectual tal vez, ¿dónde viven? Tienes que tomar en cuenta. ¿Dónde trabajan? ¿Qué tipo de trabajo tiene el grueso de la asamblea, verdad? Más o menos qué tipo de trabajo, ¿sí? Puede ser que le prediques, ¿por qué no? De repente, un lugar donde hay pura gente preparada, doctores, licenciados, abogados, ingenieros, arquitectos. Entonces tú tienes que prepararte para predicarle a ese nivel. Tú puedes hacerlo. La Biblia está preparada para cualquier nivel académico, nivel intelectual, ¿sí? A lo mejor le predicas a un grupo de campesinos. A lo mejor le predicas a un grupo de mujeres maltratadas. Sí, tú tienes que saber, a lo mejor le predicas a niños, saber a quién le estás predicando, a qué grupo de personas le estás predicando. Tienes que tomar mucho en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué conocimientos tienen de la palabra de Dios? Si son personas preparadas o no en la palabra de Dios. Dice la Biblia que había un lugar donde predicaba Pablo, en Berea, donde cuando Pablo estaba predicando, los de Berea estaban con su escritura, porque ellos tenían su escritura en pergaminos, checando si lo que decía Pablo era cierto. Sí, ahí llegará el momento que le prediques a personas muy preparadas, ¿ok? La capacidad, ¿qué aspiraciones abriga? ¿Qué aspiraciones abriga? ¿Sí? Habrá iglesias que tienen la aspiración de construir un templo. Entonces vas a predicarles y vas a tratar de impartir fe en ellos para que sepan que ellos pueden construir un templo a pesar de que a lo mejor no hay los recursos, pero ellos abrigan esas aspiraciones de tener un templo grande o de evangelizar a la colonia. Entonces tú vas a predicar a ese tipo de aspiraciones de la gente. Tenemos que conocer todo eso, ¿ok? La capacidad intelectual y la cultura de los oyentes determinará el vocabulario que se emplea en la predicación, ¿sí? La capacidad intelectual y la cultura, ¿sí?, de los oyentes. Capacidad intelectual y cultura de los oyentes, ¿sí? A veces usamos palabras que no se entienden, o a veces usamos palabras de un nivel muy bajo y la gente se siente ofendida porque estás usando ese tipo de palabras, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar la capacidad intelectual y tenemos que determinar la cultura donde estás predicando, ¿sí? A lo mejor vas a salir del lugar donde estás a otro país y tendrás que entender la cultura de ese país, ¿ok? Los intereses de los concurrentes decidirán la forma del desarrollo del tema. Los intereses de los concurrentes decidirán la forma del desarrollo del tema. ¿Qué intereses tienen los concurrentes? ¿Sí? ¿Qué intereses hay en ellos? O sea, intereses intelectuales, tal vez de estudiar, intereses de ser cristianos, que tienen dones espirituales. Tú tienes que tomar en cuenta esos intereses. El medio ambiente en que viven proveerá las ilustraciones, ¿sí? El medio ambiente en que viven proveerá las ilustraciones. Jesús predicó y dijo: el sembrador salió a sembrar. ¿Por qué predicó eso? ¿Por qué habló de eso? ¿Ustedes creen que estaba en el mar cuando estaba hablando de eso? No, estaba en un lugar, en un sembradío, ¿sí? Y la gente que lo estaba oyendo sabía sobre qué era sembrar, ¿sí? Cuando le dijo a Pedro: te haré a partir de hoy pescador de hombres, ¿dónde estaban? Estaban en el mar. Entonces, por eso dice este punto: el medio ambiente en que viven proveerá las ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones? Son narraciones interesantes de cosas naturales para ilustrar las cosas espirituales. Pero de eso lo vamos a tener un capítulo completo, ¿ok? El segundo larguero, ya vimos, el primer larguero son los oyentes. El primer larguero son los oyentes. El segundo larguero es el propósito del mensaje. ¿Qué meta tiene el mensaje? ¿A dónde quieres llegar?
Piensa en el llamamiento, piensa en a dónde quieres que llegue la gente, ¿sí? Por ejemplo, si tu tema, que vamos a verlo ahorita, es arrepentimiento, si el tema es arrepentimiento, entonces tu propósito es que todos reciban a Cristo en su corazón, todos los que no lo tienen, claro, ¿verdad? Entonces, el segundo larguero, el propósito del mensaje. Si se quiere hacer efectiva la predicación, es imprescindible hacer la pregunta: ¿con qué propósito o propósitos se va a presentar este mensaje? ¿Con qué propósito voy a presentar este mensaje? ¿A dónde quiero llegar? Absolutamente necesario es expresar por escrito el propósito que ha fijado para el mensaje. Escríbalo, le va a hacer muy bien. Escríbalo palabra por palabra el propósito, a dónde quieres llegar, a dónde quieren llegar. Escribe palabra por palabra el propósito. Yo quiero, o el propósito, según lo que he orado, según lo que he leído y según lo que he preparado, es que la gente salga convencida de que ellos pueden construir una iglesia, que ellos pueden evangelizar, que ellos pueden tener dones espirituales. Es a dónde quiero llegar. El propósito depende del tema. ¿Sí? ¿Sí estamos conscientes? ¿Ok? El propósito depende del tema. Cuando no se tiene mucha experiencia en la redacción de un propósito para un mensaje, la tendencia es poner como meta algo muy generalizado. ¿Sí? Algo muy generalizado. Entonces, que el propósito sea algo específico, no algo muy general. ¿Sí? Ya explicaremos más adelante a qué me refiero con algo muy general, pero sí que sea específico. Es recibir a Cristo. ¿Sí? Recibir a Cristo. Y la gente tiene que pasar y hacer su decisión de fe. Eso es algo, un propósito bien definido. ¿Correcto? Siguiente dice: no es cuestión de aprender una enseñanza para añadirla a la corrección que ya se ha hecho, sino también de efectuar un cambio práctico en la vida. No es, ¿sí? El propósito no es añadir conocimiento a la gente. El propósito no es que salga conociendo más, aunque va a suceder, van a conocer más. Pero el propósito de la palabra de Dios es un cambio de vida, ¿sí? Es decir, comenzar a practicar algo que antes no practicaba. Para poder determinar el propósito del mensaje, habrá que contestar algunas preguntas, ¿sí? Tales como: ¿qué necesidades espirituales tienen los que van a oír? ¿Qué necesidades espirituales tienen los que van a oír? ¿Necesitan tener un encuentro personal con Cristo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Ok. ¿Qué necesidades espirituales tienen los que van a oír? ¿Necesitan tener un encuentro personal con Cristo? ¿Sí? Las personas que van a oír necesitan tener un propósito personal con Cristo, un encuentro, ¿Les falta ejercer la fe cuando se les presentan los problemas prácticos de la vida? ¿Sí? Vienen problemas a la vida de ellos y no saben cómo enfrentarlos. Hay que hacerse esa pregunta. La concurrencia ha tenido problemas y no sabe qué hacer ante tal o cual problema. Vienen problemas familiares, por decir, un problema en el matrimonio y no saben cómo enfrentarlo. Siempre terminan peleados, o siempre terminan tal vez a golpes, o siempre terminan él en la cárcel, ella golpeada. Situaciones como estas. No saben enfrentar los problemas de la vida, puede ser. Se ha hablado últimamente sobre la orden que dio Cristo de que sus seguidores se amaran los unos a los otros. ¿Se está hablando sobre el amor que se deben tener unos a los otros o no? ¿Sí? Continuamos.